Bueno, buenas noches. Hoy 19 de agosto del 2026 tenemos el webinar número 2, rehabilitación cardíaca como pilar del tratamiento oncológico, disertante Franco Cáceres Laurino, médico staff del Hospital Churruca, Pinochetto y Trinidad de Palermo, coordinador de la Unidad de Cardio-Oncología de la Trinidad de Palermo, disertante la doctora Natalia Salcedo es presidente de la Sociedad de Cardiología de Entre Ríos, es presidente del Comité de Cardiología de Ejercicio, FAC, directora del Instituto de Salud, doctora Salcedo. Moderador, quien les habla, el doctor Ortigosa, Daniel. Y bueno, vamos a dar paso a los disertantes, por favor. Natalia, primero vos, ¿no? No, primero Franco. Bueno, Eso. primero Franco, entonces. Franco Cáceres, Laurino. Ujú. Bueno, bueno, ante todo, buenas noches. La idea acá va a ser presentar un caso para que después lo hablemos en conjunto con Natalia. Este es un caso justo de la unidad de cardio-oncología de Trinidad, donde a partir ya de principio de este año empezamos a optar en el manejo de la rehabilitación cardiovascular con pacientes intratratamiento, o sea, cumpliendo los ciclos de quimioterapia. Este es el caso de un paciente de 74 años, varón, hipertenso, diabético, con un diagnóstico de un CA de pulmón estadio 4 con metástasis ósea y adenopatías mediastinales, que en su primera instancia, derivado al servicio de cardiología, nosotros tenemos la unidad desde octubre del año pasado, del 2025. Ahora directamente los pacientes de hematología y de oncología pasan directamente a la unidad. Este paciente ya llega visto previamente por un cardiólogo, pero solamente con una evaluación inicial y un electrocardiograma y estudios complementarios. La idea acá fue reevaluar de nuevo al paciente, hacerle un score de fragilidad y ver un poco y centrarnos en el paciente, en un estadio 4 donde el servicio de oncología ya nos había dado el diagnóstico, nos había dado el tratamiento y la conducta que va a seguir. A partir de ahora, cuando envían a uno de los pacientes, ya nos ponen el tratamiento. Este paciente va a ser carboplatino y pemetrexed. Y el ácido zoledrónico por las metástasis óseas que tiene en este momento. El paciente actualmente ya cumplió sus 4 ciclos, está actualmente con mantenimiento, con pembrolizumab y ácido zoledrónico. Cuando llega a la consulta, este paciente llega en una clase funcional 2-3 y obviamente se le preguntó al paciente, obviamente ahora seguramente Natalia lo va a comentar, pero son pacientes que por un lado sí tienen que su fragilidad eh, marcada, pero aparte ya vienen con estos miedos de no quiero salir de mi casa, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, entonces bueno, en ese contexto, por un lado, se remarcó un poco el soporte psicológico del paciente y se habló directamente con el servicio de oncología en plantearnos la rehabilitación intratratamiento, o sea, terminando su cuarto ciclo y ya pensando en el mantenimiento, mandamos al paciente a rehabilitación. Este paciente cuando ingresa al servicio, ingresó con una función ventricular del 42% y una IM leve como hallazgo en el eco. Y se le pidió también un strain donde nos marcaba un GLS menor al 13%. Obviamente esto nos marcaba un poco su disfunción ventricular. Acá tenemos los comparativos de lo que fueron los ecocardios cuando el paciente llegó al tratamiento, que era del 42%, y el eco número 2 fue hace, creo que 3 meses, con un 46% de función ventricular. Recuperando también en el strain también la contractibilidad y obviamente el soporte de la pared ventricular. En este sentido, obviamente uno dirá, bueno, en un hospital público no sé si es tan viable que se pueda pedir de esta manera. La verdad que eso es lo que tenemos de bueno, que podemos pedir
el eco y el strain en seguimiento, tanto justificando el seguimiento cardiooncológico. En el seguimiento, obviamente, su función ventricular sí fue aumentando, se hizo una evaluación integral, su fragilidad también ya iba aumentando, o sea, iba decayendo en los screen, en el score, y la verdad que el paciente se lo notaba de una mejor manera, y es lo que también recalcamos desde la unidad, que también se lo veía a un paciente que tenía un poco más de vida social, como que se atrevía a otro tipo de ejercicios, a otro tipo de actividad con su familia. Entonces, eso también nos fue remarcando un poco la conducta esta de, bueno, y si lo hacemos cuando es intratratamiento, más que todo porque nos marcaban muchas guías de que no era algo como un punto fuerte de hacerlo intratratamiento, sino esperar a que finalice el tratamiento y posteriormente seguir con esto, con el tratamiento para su disfunción ventricular. En los exámenes complementarios del paciente teníamos un electro, que bueno, ya teníamos en una primera instancia, con signos de hipertrofia ventricular, un Doppler de vasos de cuello con una placa calcificada en carótida común derecha, obviamente un paciente también dislipémico, y bueno, el seguimiento cardiovascular y la rehabilitación fue en concordancia y, o sea, lo íbamos siguiendo cada 5 sesiones de rehabilitación cardiovascular. ¿Por qué la rehabilitación? Y aumentó, sí, la capacidad funcional, aumentó su tolerancia en el esfuerzo, su calidad de vida y su riesgo cardiovascular también fue mínimamente disminuyendo. Entonces, esto es lo que empezábamos a hablar. Bueno, ahora nos paramos con los oncólogos y los hematólogos y dijimos, bueno, y si lo empezamos a adaptar esto, entonces ahora ya tenemos casi unos 11 pacientes, 12 pacientes. Este paciente siguió con 10 sesiones de rehabilitación y hoy en día ya va por su sesión número 30, me fijé en la historia clínica hasta la semana pasada. Obviamente con un buen soporte psicológico y también de acompañamiento en sus sesiones de rehabilitación, con aproximadamente, por lo que me comenta él, entre 5 a 6 pacientes en cada sesión de rehabilitación cardiovascular. O sea que eso también lo veo, la verdad que el lugar es cauto en eso y me parece bien porque me dijeron que no es un lugar muy abierto, así que en ese sentido me parece bien que tengan esa cantidad de pacientes. Y desde lo que es lo oncológico, obviamente su disfunción fue disminuyendo. El eco seriado, ya tenemos un próximo eco pautado para dentro de 40 días con la gente de diagnóstico por imágenes. Eh, y bueno, eso era un poco la idea en la rehabilitación. Como marcar como punto fuerte de que empezamos con un paciente que llegó con una clase funcional 2-3, con una función ventricular del 42% y esta IM leve. Pensando en, bueno, un estadio 4 de pulmón, uno dice, bueno, vemos o seguimos al paciente, pero siendo cauto, y la verdad que nos pareció un paciente muy vital, un paciente que, por lo que nos narraba, tenía una actividad social bastante grande y como que frenó toda su vida en pos de este diagnóstico. Actualmente el tratamiento, como se los dije al inicio, sigue en un mantenimiento con pemetrexed y el ácido zoledrónico, y aparte estamos con la sección de insuficiencia cardíaca, que está actualmente el paciente con sacubitrilo valsartán, bisoprolol espironolactona, dapaglifosina, o sea, tiene un tratamiento completo de insuficiencia cardíaca, apoyado también con el tema de la rehabilitación. Y esto también fue un punto clave donde con la unidad de insuficiencia cardíaca no nos poníamos de acuerdo en qué momento hacerle la rehabilitación, así que bueno, también fue una discusión en ese momento, pero bueno, se logró que el paciente ingrese en ese momento. Como toxicidades, obviamente sabemos que el carboplatino en su primera instancia produce la mayoría de las veces hipertensión, aumento de la frecuencia cardíaca, taquicardias y otro tipo de arritmias. El pemetrexed en menos cantidad de efectos adversos.
sí afecta bastante la función renal, pero la verdad que en este paciente los laboratorios por ahora vienen bien. Y por otro lado, remarcar que no lo dije previamente, pero cuando le hacemos el PET al paciente, también ahora estamos adaptando el empezar a pedir score de calcio al lugar donde lo piden, o sea, le mandamos la nota al oncólogo para que solicite a partir del PET que va a pedir de control un score de calcio. Entonces también estamos empezando a ver eh, presencia de placas un poco más distales, femorales, vasos de cuello, que igual lo venimos pidiendo, pero no pedíamos, por ejemplo, ante miembros inferiores arteriales, y ahora en el contexto de lo nutrido que vienen los informes de los PET, bueno, estamos teniendo otro tipo de seguimiento de los pacientes. Mensajes para llevar dentro de este caso es el seguimiento cardiovascular debe estar acompañado del recorrido oncológico. Evaluar con ecocardiografía seriada permite objetivar la evolución de la disfunción ventricular, y la rehabilitación cardiovascular supervisada puede favorecer la capacidad funcional y tolerancia y la calidad de vida del paciente. Acá es lo que les había puesto del PET, obviamente sus adenopatías en pos de su tratamiento están disminuyendo, sus metástasis tienen menor captación en este momento. Eh, Así que la verdad que en ese sentido lo venimos conjugando juntamente con las imágenes dinámicas de los PET que viene haciéndose el paciente. Eh, y por otro lado, último, nada, recalcar un poco la conducta que fue pedir la rehabilitación. No sé si fue arriesgado o no, pero bueno, a partir de ese paciente que fue el paciente cero, creo, en esta conducta, empezamos a tener otro tipo de pacientes, otro tipo de seguimiento. Y la verdad que obviamente esto es un manejo multidisciplinario, pero también con los oncólogos nos estamos poniendo bastante de acuerdo, y eso que los oncólogos son personas duras. Eh, Nada, la verdad que estamos adaptándonos a esto. Nuestro centro no tiene la rehabilitación, sino que derivamos al paciente para la rehabilitación cardiovascular, pero creemos que en este momento fue una buena decisión que tomamos. Desde ya, muchas gracias. Muy bien, excelente. Vamos a dar paso entonces a Natalia Salcedo. Ahí, díganme si se ve bien. ¿Se ve Sí, bien? ahí se ve bien, ahí se ve bien. ¿Sí? Bueno, primero gracias por convocarme en este webinar. Felicitaciones, Franco, por haber sido arriesgado y haber tomado la decisión de mandar al paciente a un programa de rehabilitación cardíaca. Bueno, a mí lo que me toca hablar es la parte de la rehabilitación cardíaca. Yo, de hecho, hago rehabilitación cardíaca, pertenezco al Comité de Cardiología del Ejercicio. Y en esta presentación me voy a basar en la toma de posición que hicimos en conjunto con el Comité de Cardiología del Ejercicio y Cardio-Oncología ya en el 2024 sobre la rehabilitación cardio-oncológica. Como dice la palabra, es la fusión de las dos rehabilitaciones, la rehabilitación cardíaca adaptada a pacientes oncológicos. Cabe destacar que la rehabilitación cardio-oncológica es relativamente nueva. Desde que se vieron los primeros casos de cardiotoxicidad, se empezó y después la gran supervivencia que tienen las personas con problemas oncológicos, se vio esto, ¿no? Que la mayoría de las personas sobrevivientes a un cáncer mueren de problemas cardiovasculares. Y las personas que tienen alto riesgo cardiovascular suelen hacer mayor cardiotoxicidad, y que también los tratamientos oncológicos dañan directamente al miocardio, provocando esta cardiotoxicidad. Entonces, por la evidencia de todas estas alteraciones y la supervivencia de las personas, se empezó a pensar que
si la rehabilitación cardíaca le hacía tan bien a las personas con problemas cardiológicos, de hecho, hoy en día la rehabilitación cardíaca en pacientes cardíacos en prevención secundaria es una indicación clase 1A. A partir de esto se empezó a tomar que el ejercicio también debería hacerle bien a los pacientes oncológicos. Más que nada, ¿por qué? Porque tanto el cáncer como las enfermedades cardiovasculares comparten la misma fisiopatología. En ambos está presente la inflamación crónica de bajo grado, el estrés oxidativo. Entonces, si la actividad física le hace bien a un grupo de pacientes, a estos nuevos pacientes oncológicos también. Entonces, ay, justo me quedo acá, bueno, me tapa el dibujito. Entonces, em, ¿cuál es la fisiopatología que tienen los tratamientos oncológicos? Aumento del daño en el ADN, la apoptosis, hay disminución mitocondrial. Esto también lleva a la sarcopenia, hay aumento del estrés oxidativo por daño directo e indirecto de los fármacos y la disfunción endotelial también por este mismo estrés oxidativo. La actividad física en forma de ejercicio terapéutico viene a contrarrestar todos estos daños. Entonces, ¿cuáles son los puntos que sostienen la recomendación de la rehabilitación cardiooncológica? Es que el cáncer y las enfermedades cardiovasculares comparten vías fisiopatológicas y que los tratamientos oncológicos pueden inducir disfunción miocárdica, arritmias, hipertensión, trombosis. A todo esto se le llama cardiotoxicidad, no solamente al daño del miocardio propiamente dicho. Y algo muy importante en cuanto a lo que es la rehabilitación cardíaca adaptada a pacientes oncológicos, no solamente es ejercicio terapéutico porque está dosificado, ahora lo vamos a charlar, y aparte es un espacio de educación. Es lo que nos diferencia en los centros de rehabilitación cardíaca de los gimnasios convencionales. RECO en castellano, RECO, Rehabilitación Cardiooncológica, también se lo puede encontrar en la literatura como CORE, en inglés, pero hablamos de lo mismo. Hay una diferencia entre el RECO y la rehabilitación oncológica. El RECO es lo que dije recién, es la rehabilitación cardíaca adaptada a pacientes oncológicos, ya sea por que sufrieron cardiotoxicidad o porque tienen factores de riesgo cardiovasculares o porque post tratamiento comenzaron con problemas cardiológicos como hipertensión, donde nos enfocamos puramente a esto, a controlar y tratar los problemas cardiovasculares. La rehabilitación oncológica es mucho más amplia, donde también involucra a los fisiatras, a los médicos que hacen medicina del dolor, funciones cognitivas, funciones posturales. Esa es la diferencia que hay entre una y entre otra. Digamos que la rehabilitación oncológica es más abarcativa. A ver, voy a poner... Ahí está. Bien, entonces, a ver, un momentito que me tapa acá la presentación. Ahí está. Es importante esto, ¿no? Llevarnos el concepto que el riesgo cardiovascular en pacientes con cáncer es clínicamente relevante, ¿sí? Como dije recién, las personas sobrevivientes a un cáncer suelen morir de problemas cardiovasculares y aumenta el riesgo de hipertensión, aumenta el riesgo también de aterosclerosis por diferentes mecanismos de acción. También las personas que tienen cáncer disminuyen bruscamente la capacidad cardiorrespiratoria, que es un gran problema y suelen presentar como el síntoma cardinal que es la disnea, justamente porque se pierde mucho la capacidad cardiorrespiratoria.
con el ejercicio físico lo que nosotros tratamos es de recuperar con la biogénesis mitocondrial. Entonces, el paciente con cáncer tiene al menos el doble riesgo de mortalidad cardiovascular que la población general, y los tratamientos cardiotóxicos incluyen antraciclinas, radioterapia, también terapias dirigidas e inmunoterapia que pueden asociarse con cardiotoxicidad. Acá es muy importante trabajar de la mano con los que hacen cardiooncología, porque las dosis altas de antraciclina son cardiotóxicas, las dosis altas de radioterapia o la combinación de antraciclinas con otros fármacos en dosis menores, o la presencia de factores de riesgo más el uso de antraciclina. Entonces, los médicos, los cardiólogos que hacen oncología pueden estratificar bien a la persona que tiene mayor riesgo de que produzcan cardiotoxicidad. Bueno, después, como dijimos, también nosotros en la parte de rehabilitación cardíaca trabajamos sobre los factores de riesgo de las personas: tabaquismo, sedentarismo, dislipidemia, la diabetes, porque todas estas condiciones van a empeorar la clase funcional y la supervivencia de las personas. Entonces, cuando hay una persona con cáncer, tiene que hacer sí o sí una evaluación con el cardiooncólogo, y el oncólogo le administra el tratamiento. Se tiene que controlar los factores de riesgo, hay que evaluar si tiene riesgo de que provoquen cardiotoxicidad, y el tratamiento de la rehabilitación cardiooncológica tiene que estar desde el día 1. Acá hago un paréntesis con lo que decía Franco recién, esto de que no sabían bien en qué momento mandarlo, si mandarlo al paciente o no. La rehabilitación cardiológica tiene que ser desde el día 1, día 0, diría yo, porque mientras más rápido llegamos, mejor es. De hecho, es muy importante dentro de la rehabilitación cardiológica hablar de la prehabilitación, donde las personas antes de empezar un tratamiento oncológico tienen que ir a un centro de rehabilitación cardíaca, porque ahí se mejora la masa muscular, se atiende el aspecto psicológico. Entonces esto va a ayudar muchísimo a que el tratamiento oncológico sea mejor tolerado. Durante el tratamiento también tienen que hacer actividad, no es que se suspende, sino que tienen que hacer actividad. Y después del tratamiento oncológico está la parte de mantenimiento. A ver. Bueno, vías biológicas comunes. A ver, vías biológicas comunes. ¿Por qué el ejercicio es cardioprotector? Porque justamente el ejercicio disminuye la inflamación crónica. El ejercicio es inmunomodulador. El ejercicio mejora ¿cómo es? La función endotelial. El ejercicio mejora el estado de ánimo de las personas. El ejercicio disminuye el estrés oxidativo, porque favorece a la cantidad de antioxidantes, disminuye los radicales libres, mejora la capacidad mitocondrial. Y bueno, todo esto también va a hacer que haya menor disfunción endotelial, entonces menor riesgo de formación de placa de ateroma y menor formación de promoción de los tumores, mejor angiogénesis, ¿sí? Que eso también va a ayudar a que las células que trabajan en forma hipóxica, bueno, dejen de reproducirse. También el ejercicio físico actúa a nivel genético y epigenético. Modula las proteínas, la P53, la P21, las proteínas de anclaje, que las proteínas de anclaje celular son muy importantes porque disminuyen el riesgo de las metástasis. Bueno, como dijimos, también es inmunomodulador, regula la función de los factores de crecimiento. Bueno, y con todo esto, lo que recién hablaba de lo micro lo podemos ver en lo macro, que es en los síntomas de las personas.
Esto genera disminución, el ejercicio físico terapéutico disminuye la fatiga justamente porque hay biogénesis mitocondrial, disminuye la reducción del dolor por disminuir la inflamación, también al mejorar la parte de los factores que regulan el dolor, mejora la capacidad cardiorrespiratoria, que eso lo vamos midiendo ya sea por el consumo de oxígeno, directamente en un test cardiopulmonar o indirectamente con una ergometría o test de caminata de 6 minutos, mejora la calidad de vida, esta cuestión social, ¿sí? Que la gente también empieza a tener, empieza a tratar, a gestionar su estrés, sus miedos, de no aislarse socialmente. Por eso también es muy importante, aunque no sea un punto duro de mortalidad, lo que es la depresión, el manejo del estrés, la calidad de vida son cuestiones, aspectos muy importantes a tratar. Y algo también que vale la pena mencionar es la seguridad. Un programa de rehabilitación cardio-oncológica hecho, diseñado con una buena anamnesis, buenos profesionales que estén controlando a las personas durante la actividad física, con una buena prescripción, son programas seguros. Hay baja tasa de eventos adversos. Bueno, ¿quiénes son los candidatos para la rehabilitación cardio-oncológica? Los candidatos, bueno, son los que hablábamos recién, los que tienen enfermedad cardiovascular previa, con un tratamiento oncológico estable, pacientes de alto riesgo de cardiotoxicidad por la terapia, cardiotoxicidad ya establecida. Por ejemplo, el paciente que recién nombraron tenía ya una cardiotoxicidad y los pacientes también que ya tuvieron remisión del riesgo cardiovascular eh, también pueden continuar con un programa de rehabilitación cardio-oncológica. La frecuencia, bueno, la estratificación de riesgo, esto es lo que hablábamos también recién, la estratificación de riesgo es las personas con alto riesgo de cardiotoxicidad o de enfermedad cardiovascular, ya sea por el tratamiento cardio-oncológico o porque ya tenía una enfermedad cardiovascular previa, son pacientes que entran dentro de alto riesgo. La evaluación, bueno, ¿qué se hace al paciente cuando ingresa al programa de rehabilitación cardíaca? Se le hace la estratificación de riesgo, se le hace una historia clínica. En la historia clínica nosotros tenemos que conocer cuál es el tratamiento oncológico que está teniendo, qué antecedentes tiene, hacerle una prueba funcional, un ecocardiograma, qué síntomas tiene, si tiene también ya lesiones osteoarticulares. Y a partir de la anamnesis y la historia clínica, se le hace el programa de prescripción del ejercicio. Siempre la prescripción del ejercicio es individualizado. Esto es un traje a medida para cada persona. Los médicos, los cardiólogos que hacemos rehabilitación cardíaca, manejamos el acrónimo FITS, donde FITS es la frecuencia, o sea, cuántas sesiones por semana se le indica a la persona, la intensidad. Nosotros en rehabilitación cardíaca utilizamos la escala de Born modificada, que es más fácil para el paciente, donde se evalúa el nivel de intensidad, o sea, la percepción de intensidad del esfuerzo. Se la enseñamos a las personas, entonces trabajamos siempre con una intensidad. Si la persona está físicamente bien, podemos trabajar a una intensidad de moderada a alta. Cuando las personas van disminuyendo su clase funcional, se trabaja en intensidades más bajas. Por eso es muy importante el manejo y la enseñanza de cómo interpretar la intensidad del ejercicio. El tipo de ejercicio también, en las personas que tienen cáncer, como en las personas con problemas cardiológicos, se trabaja todos los aspectos del fitness, lo aeróbico, la fuerza y en estos pacientes también los músculos inspiratorios.
Hay como un tema, como un tabú con la fuerza. Las personas piensan que después de determinada edad o con ciertas enfermedades no pueden hacer fuerza, está como mal visto. Y no, al contrario, la fuerza es muy importante porque cuando el músculo se contrae libera mioquinas, que son, que da señales positivas a todo el organismo. Provocando esto, ¿no? De disminución de la inflamación, mejora el óxido nítrico, bueno, y otras funciones que tienen, y los ejercicios aeróbicos también para mejorar la clase funcional de las personas y disminuir la fatiga. El tiempo también es muy importante, ya planificarlo, y la progresión, porque no todas las personas, no siempre van a quedar en el mismo nivel de ejercicio, sino que esto va a ir progresando. La verdad es que son pocas las contraindicaciones para hacer ejercicio. De hecho, el tema de una persona con metástasis, en el caso de los pacientes oncológicos, a veces las personas tienen miedo de decir no puede hacer ejercicio, y al contrario, lo peor que podemos hacer es que no haga ejercicio. Entonces también tenemos que saber cuáles son las contraindicaciones. Las contraindicaciones absolutas es una persona, ya sea con problemas cardiológicos u oncológicos, es la inestabilidad prácticamente, o que tenga una saturación de oxígeno menor al 88%, que esté con signos de cianosis, palidez, que manifieste mareos, o bueno, si hay un problema cardiológico de base, que esté con una angina moderada. Después las contraindicaciones relativas, que esto siempre tenemos que conocer antes de que empiecen un programa de rehabilitación cardio-oncológica, es ver la hemoglobina, ¿sí? Si tiene una hemoglobina menos a 8, hablar con el médico tratante, la neutropenia, la leucopenia severa, que estén inestable en la presión. Muchas personas que están en tratamiento oncológico activo suelen tener hipertensión. Por eso es un punto a tratar bien. Y bueno, la persona no es que no puede hacer, sino que hay que estabilizar la presión y después sí puede hacer ejercicio. Y la frecuencia cardíaca mayor a 120, bueno, hay que ver ahí qué está pasando, si es un problema de disfunción autonómica, si es falta de un medicamento, si es deshidratación, si está con arritmia, ¿sí? Todo esto disminuye el gasto cardíaco. Bueno, el tema del ejercicio aeróbico es para mejorar el consumo de oxígeno. Esto se va a reproducir en las personas con disminución de la disnea, que es el síntoma cardinal de las personas con cáncer, que se puede trabajar en la parte aeróbica, caminatas, bicicletas, cinta. La parte de fuerza es lo que recién decía que es importante los ejercicios de fuerza porque las personas que tienen cáncer de por sí tienen sarcopenia, disminución de la masa muscular. También las mujeres que tienen cáncer de mama, que se le da medicamentos hormonales, que sería como una menopausia precoz, suelen tener obesidad y sarcopenia. Entonces esto aumenta el riesgo de la disminución de la masa muscular. Entonces los ejercicios de fuerza con un buen control nutricional son muy importantes. Eh, bueno, y el tema de el ejercicio de los músculos respiratorios también es muy importante y ayuda a disminuir la disnea. Esto, bueno, los kinesiólogos lo trabajan muy bien, es mejorar la respiración diafragmática. Bueno, y como para resumir, el ejercicio, la RECO, que es la rehabilitación cardio-oncológica, no es solamente ejercicio, es un programa, ¿sí? Un programa médico multidisciplinario donde hay ejercicio, la base es el ejercicio terapéutico y la educación. Esto es muy importante remarcárselo a las personas, ¿verdad? Es muy importante remarcárselo a las personas porque eh, me pasa a mí en rehabilitación cardíaca. Le decimos la importancia del ejercicio y nunca tienen tiempo o no lo ven como prioridad. Las personas que tienen cáncer lo ven
menos prioritario todavía porque todo su mundo gira en torno al cáncer solamente. Entonces, es muy importante que el médico tratante se siente unos minutos y hablar de la importancia y los beneficios de entrar en un programa de rehabilitación cardio-oncológica. Bueno, entonces, como nada, un algoritmo, cuando hay una exposición a una persona diagnosticada de cáncer, hay que mandarla inmediatamente a un programa de rehabilitación cardio-oncológica, no esperar a que el paciente ya esté, no sé, por cuarta, quinta, cuarto, quinto ciclo, hay que hacerlo antes para esa persona prehabilitarlo, para que tolere mejor el tratamiento. Bueno, y como siempre, hay barreras. Las barreras, yo creo que las primeras barreras las ponemos nosotros como médicos al no sugerir este tipo de programas. Después, bueno, están las barreras de distancia, que suele pasar, especialmente en los centros de referencia, donde los pacientes suelen viajar para ir a atenderse, y también los problemas económicos, ¿no? Que para mí son problemas relativos, porque no nos tenemos que poner en el bolsillo de la persona, sino que hay que decirle cuáles son los beneficios de un programa como este y después, bueno, la persona es la que decide. Estas son, bueno, algunos artículos, como vuelvo a mencionar, la rehabilitación cardio-oncológica es relativamente nueva, pero bueno, hay varios artículos especialmente enfocados a la mejora de la capacidad cardiorrespiratoria en las personas. Entonces, bueno, van saliendo cada vez más estudios, pero muy importante que si bien aún no es una indicación 1A como lo es la rehabilitación cardíaca en los pacientes isquémicos, sí hay una declaración de la Sociedad Americana de Cardiología de que la rehabilitación cardio-oncológica es un tratamiento viable y efectivo para las personas con cáncer. Bueno, y acá hay otros tipos de artículos. Y bueno, los invito a leer en la revista de la FAC, en la toma de posición que hicimos, bueno, con los doctores que están ahí escritos. La verdad que está muy completo, muy lindo para todos los cardiólogos, los médicos en general, oncólogos, de muy fácil interpretación. Así que bueno, acá termino lo mío. Gracias por bueno, por la presencia. Muchas gracias, Natalia. La verdad, excelente, Franco, Natalia, los dos estuvieron muy bien. Voy a hablar entonces del tema de rehabilitación cardíaca como pilar de tratamiento oncológico y faltaba presentar a los panelistas, a Juliana Menegaso, médica cardióloga, especialista en cardio-oncología, Grupo Gama, Santa Fe, a Lucas Rossi, licenciado en Kinesiología y Fisiatría, Rehabilitación Cardíaca y Cardio-Oncológica. Y me quería tomar un atrevimiento de decir, bueno, que como decía Natalia, es una indicación de clase 2A, nivel de evidencia B, desde la Escuela Europea del 2020, y me gustó mucho el concepto de prehabilitación. La verdad que no lo conocía, pero me parece fantástico. Gracias, Natalia, por enseñarme. Y aparte, una preguntita chiquita diciendo, entonces el ejercicio es antiinflamatorio. Sí, exactamente. Nosotros, los que hacemos cardiología del ejercicio, siempre decimos que es la píldora perfecta, ¿no? Porque no tiene efectos adversos y tiene todos los beneficios de cualquier otro medicamento. De hecho, siempre decimos, tiene que ser nombrada en todos los congresos como el quinto fantástico. Bueno, ahora creo que el sexto o séptimo, que cada vez tenemos más fantásticos Sí. dentro del tratamiento para la insuficiencia cardíaca. Así que bueno, no se olviden nunca del ejercicio, es antiinflamatorio, disminuye el estrés oxidativo, mejora la calidad de vida de las personas. Bueno, si los panelistas, por favor, quieren preguntar. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Primero felicitar a Natalia y a Franco por las disertaciones. Muchas de las preguntas ya me las contestaron con las charlas. Una era cuándo se recomienda la rehabilitación, si antes, durante o después del tratamiento.
Y otra de las preguntas que le quería hacer es, ¿en qué pacientes recomiendan suspender transitoriamente la rehabilitación durante el tratamiento? Si en algunos pacientes oncológicos, en contexto de que se deteriora la FEI o se ponen sintomáticos, o sea, ¿cuáles son los parámetros que toman para suspender transitoriamente la rehabilitación? Bien, gracias Juliana. Bueno, la respuesta son las tres, bueno, no me acuerdo cómo era la pregunta ahora, pero bueno. La segunda, mira, la verdad que no tengo tanta experiencia en rehabilitación cardio-oncológica porque yo hago mucho rehabilitación cardíaca. De hecho, he tenido 3 pacientes que se le hizo rehabilitación cardio-oncológica. Ninguno ha tenido efecto adverso por el ejercicio, ¿sí? Sí, Bueno, ojalá que me empiecen a mandar más pacientes los oncólogos, pero el ejercicio se suspende solamente cuando la persona está inestable. Ujú. Si no, no se suspende. Cuando hay un deterioro de la fracción de eyección o hay un deterioro, no sé, o aumenta o la presión empieza a estar inestable, empieza a estar muy alta o empiezan las arritmias, lo que hay que hablar es con el cardiooncólogo para ver si se suspende el tratamiento oncológico o se adecúa el tratamiento preventivo cardiovascular. Pero el bien, ejercicio no se suspende, salvo que el paciente esté sintomático. Si no, no. bien, listo. Sí, yo particularmente, nosotros suspendimos dos. Uno porque le hicieron en la rehabilitación una ergometría e hizo una arritmia ventricular, entonces se suspendió, está en estudio y después volverá al tratamiento. Y otro paciente, una chica joven que está neutropénica febril, y bueno, nada, la tuvimos que descontinuar del tratamiento. Bien, y no sé si en sus centros cuentan con rehabilitación. Yo justo trabajo en un centro que no tenemos y dentro de lo que es Rosario se hace la rehabilitación cardiovascular, pero no en el centro que yo trabajo. No sé si en sus centros cuentan, si se derivan para el resto de los hospitales de la Particularmente, región. nosotros en Trinidad, Trinidad Ramos sí tiene, pero nosotros en Palermo no, así que directamente los pacientes los derivamos a los centros en Capital Federal. Ahí creo que dos en Bien, Caballito, pero bueno, no más que eso. Bueno, en mi caso al revés, porque yo no trabajo en un hospital y trabajo en mi centro de rehabilitación, que estamos incorporando la rehabilitación cardio-oncológica como un área aparte de la rehabilitación cardíaca. Estamos con Lucas. bien. Bueno, Lucas, ¿querés preguntar algo? Buenas Lucas noches, Rosich, ¿cómo va? Sí, sí, ¿cómo está? hola. Yo más que preguntar, quería comentar muy Sí, resumidamente una experiencia muy cercana para seguir avalando la rehabilitación, que mi papá, el año pasado le diagnosticaron cáncer, un mieloma, en febrero hace una insuficiencia cardíaca, y ahí yo le insistí para que arranque rehabilitación ahí en lo de Natalia Salcedo. Y fue increíble como un paciente, bueno, mi papá en este caso, ¿no? Que lo viví muy de cerca, de estar todo agachado, jorobado, moviéndose en bloque, deprimido, llorando todos los días. Bueno, no podía salir a trabajar y para el trabajo es muy especial. Como en 3 meses, porque creo que va a 3 meses recién de rehabilitación, ya, bueno, ahora trabaja, la postura le cambió, está más erguido, más movilidad, ya el tema mental, de la salud mental, le cambió mucho, ya menos angustiado, menos depresión. Entonces, la rehabilitación, la verdad que hace un cambio muy grande y ojalá se haga más conocida, porque yo creo que no es tan conocida este tipo de rehabilitación en toda Argentina. Gracias. Gracias, Lucas. Yo quiero aportar algo también, que los oncólogos, los clínicos, los cardiólogos nos vean como sus aliados a los que hacemos rehabilitación cardíaca y cardio-oncológica. De hecho, en el caso del papá de Lucas, y como otros pacientes, al estar 3 veces a la semana con ellos, detectamos cosas que en el consultorio no se detectan. ¿Sí? La frecuencia cardíaca que está alta, no sé, la inestabilidad en la presión.
si hay hipotensión ortostática, bueno, cosas que nosotros lo vemos en el consultorio. Y nosotros siempre derivamos al médico de cabecera, para que el médico de cabecera tome conducta. Pero bueno, eso, que nos vean como unos aliados para que el tratamiento le resulte mejor, el paciente tenga adherencia y bueno, obviamente calidad de vida. Sí, yo quería decir una cosita. Aparte de lo fisiológico del ejercicio, lo psicológico, como dijo Lucas, es muy importante y la sociabilización de los pacientes. Y otra cosa es que están con kinesiólogos, enfermeros, médicos que pueden supervisar la medicación, que la tomen, la adherencia a la medicación, porque toman muchas medicaciones, y entre pacientes pueden llamarse, si uno no tiene ganas de ir, lo llama uno al otro, digamos, como que se forman grupos positivos para poder rehabilitar a los pacientes. Exactamente, Dani. ¿Alguien más quiere preguntar a alguien algo o aportar? También está en el grupo, en este momento me llega una información de Ostaberro, Luis está escuchando, así que bueno, manda saludo a todos. Excelente exposición, dice de todos. Y varias felicitaciones de otros médicos y colegas para ustedes. Podríamos hacer el año que viene, quizás otro, y vemos si este año nos derivan más gente para rehabilitación cardio-oncológica. Incluso estaría lindo tener alguna estadística, de la cual, bueno, hoy no hay nada, ¿no? También, como en rehabilitación cardíaca, se está hablando de la telerehabilitación en los pacientes oncológicos también. Entonces, me parece que el tema es muy amplio, muy interesante. eh, y bueno, me gustó que esta vez cuando yo empecé a difundir el webinar hubo como mucha aceptación. Así que bueno, de mi parte, gracias por poner el tema en actualizarlo, ¿no? Excelente iniciativa, Natalia. Felicitaciones. A Franco también. Sí. Ahí creo que Luis está preguntando en el grupo, en, en Sí, el chat. lo que pregunta es si hay diferencia en la rehabilitación del paciente oncológico respecto al resto. Creo que la pregunta era para Lucas en cuanto a los pacientes oncológicos con los pacientes que no son oncológicos. Antes de que él responda, desde su experiencia, sí, siempre hay que tener en cuenta que son pacientes que pueden tener alguna, o sea, retracción muscular por alguna cirugía, eh, esto de tener las metástasis, ¿no? También puede haber mayor dolor en las articulaciones. Son pacientes que hay que interrogarlos muy bien antes de darle algún tipo de ejercicio. Lucas, Sí, no sé si Luis será kinesiólogo o médico, pero sí, la diferencia básicamente es en el cuidado de los efectos secundarios que tiene un paciente oncológico, un paciente cardíaco, como Natalia dice, de más que nada los huesos, que algunos tienen más fragilidad. Entonces, en algún movimiento, en alguna actividad, en algún ejercicio, se puede contraindicar para no tener algún efecto que no queremos. Pero después la rehabilitación se basa en hacer ejercicio, ya sea de fuerza aeróbico o bueno, u otro tipo de ejercicios respiratorios. Uno debería tener en cuenta, digamos, que los pacientes oncológicos son pacientes que habitualmente tienen hemoglobinas bajas, lo que decía Natalia, y eso es interesante por el tema de hipotensión ortostática, los cambios de posición de los pacientes están nauseosos, los pacientes están adoloridos, están molestos, entonces también es un grupo de pacientes diferente al paciente post-infarto o post-coronario que conocemos habitualmente, ¿no?
Ahí hay una pregunta que es para mí. Em, Ah, sí. sí, a ver, en realidad lo que uno tiene que ver es en cómo está la persona. De hecho, las personas que hacen rehabilitación. Espera que la leo, Dale. Natalia. ¿Hay alguna diferencia entre hacer rehabilitación en un paciente con tratamiento activo que al alta? Sí, Para sí, Natalia. a los pacientes oncológicos hay que reevaluarlo seguidos, bien seguido. Hay que reevaluarlo cuando está con el tratamiento activo, justamente para ver si no hay alguna alteración en el laboratorio, si está con disnea, y el ejercicio se adapta. Cuando la persona ya terminó su ciclo de tratamiento oncológico, hay que estabilizarlo. Cuando el paciente está estable y mejoró clase funcional, mejoró capacidad cardiorrespiratoria, bueno, el ejercicio se va bueno, adaptando y se va reprogramando y se va tratando siempre de aumentar tanto en la intensidad como en la frecuencia, en el tiempo, para eso prolongarlo en el tiempo. Los tiempos son arbitrarios. Uno dice, bueno, después de que ya le dieron el alta o que no se hace más el ciclo de quimio, de rayos, bueno, 8 semanas más, 3 meses, eso es arbitrario, la verdad. Lo ideal sería que la persona haga actividad física el resto de su vida. De hecho, cuando pasan más de 48 horas, los efectos del ejercicio se van perdiendo. Por eso es importante que la frecuencia semanal de actividad sea alta, ¿no? Que haga una vez a la semana. Eso es un concepto muy importante, que se va perdiendo el efecto del ejercicio a medida que pasen no sé, más de 48 horas. Yo quería preguntarte algo, Natalia. Me quedé fijo con la idea de prehabilitación. Me pareció algo estupendo. Porque uno, hasta que tiene el diagnóstico de la celularidad del paciente, la anatomía patológica, el oncólogo, si le va a hacer rayo o no le va a hacer, son 2 meses, 3 meses, hasta que el paciente o la obra social le dé un tratamiento. Entonces uno realmente puede empezar a rehabilitarlo o prehabilitarlo 2 o 3 meses antes de un tratamiento de quimioterapia. Exacto. Es más, el término de prehabilitación tendría que ser transversal a todo, a todo. Una Claro, prehabilitación ante una cirugía abdominal, por ejemplo, ante una cirugía traumatológica, porque mientras ante mejor un esté parto. la persona físicamente en su fitness, ya sea cardiorrespiratorio, muscular, mejor va a ser la recuperación. Entonces la prehabilitación es para todo. Pasa que, bueno, no lo tenemos aceitado a eso. Entonces, bueno, hablamos específicamente de las personas con cáncer, ¿no? La prehabilitación en estas personas. Sí, algo para agregar que, bueno, no va a la rehabilitación cardíaca y oncológica. En traumatología, los pacientes que se rompen los ligamentos cruzados, antes de ir a la operación, ya se hace una pre-rehabilitación, más que nada del cuádriceps y los isquios, para cuando salga de cirugía, la recuperación, está demostrado, es mucho más rápida que un paciente que esperó a ser operado y no hizo nunca nada, nunca nada en el sentido de no hizo nada, y después de la operación arrancó rehabilitación. Acá dice Luis Doscaberro, destacar el impacto de la actividad física en pacientes con tratamientos de quimioterapias o quimioterápicos disminuye el riesgo de cardiotoxicidad. Exactamente. Interpreto que no es una pregunta, que es No, no, justamente claro, lo que está un destacando, es una aporte. afirmación. Tal Es cual. así, tal Es un cual. aporte, sí. Y bueno, yo le voy a preguntar algo un poco arriesgado a Lucas, ¿no? Es kinesiólogo, ¿no? Algo arriesgado. ¿Y qué podemos hacer en alguien que está en cama? Porque hay pacientes que están en quimioterapia en cama, ¿no? Ujú. ¿Qué actividad, qué podríamos hacer? Algo corto, ¿no? Como para antes de terminar. Vale, sí, si el paciente obviamente está consciente, ¿no? Se puede trabajar tranquilamente acostado en la cama, todos los grupos musculares, ya sea o dándole movilidad pasivo-activa se llama, asistiéndole al paciente, rotándolo o sentándolo en la cama, activando desde la cama, no necesariamente tiene que ir
a un centro de rehabilitación. O sea, en la misma cama se puede trabajar sin ningún problema o parándolo, incluso capaz que pararlo ya es un montón para ese paciente que está siempre en la cama, pero no necesariamente tiene que ser si es un paciente, bueno, ya salió de ahí, está en la casa y va. Ahí mismo, donde, como usted dice, si está en la cama postrado, por así decirlo, se puede trabajar tranquilamente. Bueno, ¿qué les parece si no hay otras preguntas? Vamos cerrando la sesión de rehabilitación cardíaca como pilar del tratamiento cardio-oncológico. Eh, ¿Qué les parece si no tienen otra pregunta? ¿Damos por cerrado? ¿Les parece? Bueno, Dale. entonces damos por cerrado. La verdad, una sesión muy interesante. La verdad que hoy aprendí muchísimo. Les agradezco mucho. Gracias por invitarme. Estuvieron muy bien todos. Sí. Así que un abrazo grande desde acá de Buenos Aires. Gracias, Daniel, que Muchas ambos gracias. comités. Gracias Gracias. por la invitación. Hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego.